Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de poder aprender de ti las cosas, Señor, que tú nos quieres hablar, las cosas que nos quieres enseñar. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de poder aprender de ti en tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta tarde no tenía, bueno, no tenía planeado en sí hablar de algunas cuestiones con Mili. Teníamos una reunión de seguimiento. Cada cierto tiempo nos reunimos ella y yo desde hace años y sirve para hacer una evaluación de qué está pasando con ella y qué está pasando con el ministerio, conmigo. Y siempre es una bendición para mí porque eso me ayuda a reenfocarme. Y después de que terminamos de platicar y cuando me regresé acá a la casa para poder prepararme para esta clase, eh, meditando sobre qué podíamos aprender en esta noche, se me vino al corazón una serie de historias que hay por allí en la palabra y yo quisiera compartirlas entonces con ustedes como parte precisamente de algo que esta noche vamos a llamar compañeros de ministerio, ¿sí? Y cómo vidas quedan ligadas a partir de nuestro llamado en el Señor. Y quisiera hablar entonces de tres personas que están en el libro de los Hechos y que ustedes los han escuchado seguramente en más de alguna ocasión. El primero de ellos se encuentra en Hechos capítulo 9 a partir del verso 3. Y seguramente ustedes van a recordar cuando menos ya nada más de mencionar las primeras palabras de quién estamos hablando. Dice, mas yendo por el camino de Damasco, por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor. Dice, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Seguramente al escuchar esto, bueno, pues ya se dieron cuenta de que la primera persona de la que quiero hablar es un tal Saulo de Tarso, y Tarso era una ciudad predominantemente bajo la influencia griega, donde vivían algunos judíos, y entonces los judíos que vivían allí, por la influencia, la dominación cultural griega, hablaban el griego, pero al mismo tiempo por una cuestión cultural, familiar, hablaban el hebreo, y muy seguramente por la dominación romana, pues tenían que hablar el latín. Entonces, pues era una ciudad multicultural, y allí había entonces un joven, este joven conocido por nosotros como Saulo de Tarso, era un judío de una familia muy adentrada en las cuestiones espirituales, le habían formado dentro de la corriente doctrinal de los fariseos. Y entonces este joven se había convertido en su celo, en su deseo de servir a Dios, se había convertido en perseguidor de esta secta que se hacían llamar, bueno, que les llamaban más bien los seguidores de Jesús, y él, queriendo mantener la pureza del judaísmo, les había perseguido, y con cartas, con credenciales que le permitieran entonces llevarlos presos a Jerusalén, había ido persiguiéndolos hasta la ciudad de Damasco, y al llegar a Damasco se encuentra cara a cara con aquel a quien inconscientemente perseguía. Y cuando se encuentra con él en este resplandor, cae al suelo y le pregunta, bueno, el Señor primero le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le responde, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ah, caray, él pensaba que estaba persiguiendo, ¿sí?, a los
detractores del judaísmo y de repente se encuentra cara a cara con el Señor. Yo sé que todo el mundo quiere un encuentro cara a cara con Cristo, pero queremos un encuentro cara a cara de amistad. Y él de repente se da cuenta de que está persiguiendo al Señor de señores y le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O dicho de otra manera, en otro contexto diríamos estarle dando patadas a un clavo, ¿verdad? Y descalzo. Y entonces él, temblando y temeroso, le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora, él en ese momento no lo sabía, pero acababa de quedar ciego. Por el resplandor quedó ciego. Los hombres que iban con Saulo estaban atónitos, oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Y entonces Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que pues le sirven de lazarillos, lo llevan de la mano, lo meten en Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver nada, en ayuno, porque no bebió, no comió ni bebió, ¿sí? Y entonces él está impresionado, imagínese usted encontrarse con el Dios de todas las cosas cara a cara, claro que debía de estar impresionado. Además, quiero imaginarme humanamente que también suficientemente angustiado. Yo no sé cómo se sentiría usted si antes del encuentro usted veía y se sentía muy capaz y de repente con el encuentro con el Señor le cambió el mundo y ahora no solamente fue derribado a tierra, sino que además está enceguecido, no puede ver nada. Y entonces hay un hombre en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le va a decir en visión, Ananías. Y dice uno, wow, bueno, pues sí, le está hablando por su nombre, ¿verdad? Y entonces él responde, heme aquí, Señor, ¿sí? ¿Se acuerda usted de Samuel? Heme aquí, ¿sí? O cuando le dice también Isaías, allá en Isaías 6, heme aquí, envíame a mí. Ananías entonces le dice, heme aquí, el Señor le dice, levántate y ve a la calle que le dice en la calle derecha, ¿sí? Y busca en casa de Judas, todo eso le estaba diciendo, sí, Señor, yo voy con todo gusto, sí, Señor. Pero cuando le dice, busca a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando. Y el otro empieza a temblar. Saulo, Saulo me suena, Señor, es un perseguidor de cristianos, ¿eh? La fama nos ha llegado hasta por acá. Y Señor, tú me estás mandando a que vaya con este hombre que asesina a los creyentes. Y el Señor le dice, porque Saulo está orando y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Tú te llamas Ananías, ¿verdad? Sí, Señor. Ah, bueno, entonces ya te vio a ti que vas a entrar y le vas a poner las manos encima para que él recobre la vista porque está enceguecido. Y entonces Ananías le responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿sí? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, Señor. Me estás mandando al matadero, Padre, ¿sí? Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque le mostraré, perdón, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo el llamado y terrible la profecía, ¿verdad? Todavía ni empieza a caminar con el Señor y por lo pronto ya se echó sus primeros 3 de cristianos sin comer ni beber y sin ver nada, ¿sí? Sus primeros 3 días de fe, ¿sí? Tuvo un encuentro cara a cara con el Señor y cara a cara con la oscuridad, con la tragedia. Se acaba de convertir y todo el mundo ya lo rechaza. Todavía no ha comenzado oficialmente su ministerio y ya tiene una promesa de padecimientos y de persecución. Yo no sé si usted envidia el llamado de algunos, pero yo creo que si usted quisiera envidiar a alguien como Saulo, todo el mundo diría que es una locura, ¿verdad? Porque
este hombre será entonces un hombre que predique a los más grandes, pero que desde el primer día ya tiene un llamado de mártir. Desde el primer día ya se sabe que es un hombre tremendo para Dios, pero que va a tener también que padecer tremendamente en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero preguntarle una cosa. Alguien con un llamado de este tipo, ¿qué tipo de carácter piensa usted que tiene? Sí, seguramente está usted pensando en un dócil corderito. Bueno, pues no, ni corderito ni dócil, ¿verdad? Este hombre va a ser un león de Dios. Un león con un llamado tremendo, con un temperamento fuerte, determinado, al que ni viento ni marea iba a detener. Si cuando él era hebreo, judío, fariseo de fariseos, era un hombre extremado, era un hombre apasionado, era un hombre visceral, algunos le hubieran llamado seguramente en su tiempo fanático. Ahora imagínese habiendo tenido un encuentro con el Señor. Pues es un hombre que no tiene límite. Y lo vamos a ver que es un hombre con una convicción tan fuerte, tan profunda, una convicción tan extremista, que desde el principio va a tener una serie de situaciones, de choques, de crisis. Ananías entonces va a entrar allá en Hechos 9:17, va a ir a la casa, va a tocar, se va a meter, va a decir, oiga, me dijo el Espíritu Santo que aquí está Saulo de Tarso, y van a decir, ¿cómo supiste? Bueno, pues me dijo el Señor que viniera, que pusiera mis manos sobre él, y entonces cuando llega, note usted que cuando llega, él ya va con la convicción de lo que Dios le ha dicho. Él tenía miedo antes de que Dios le hablara, pero después de que Dios le ha hablado, él llega y le dice, hermano Saulo. O sea, en ese momento, cuando Dios le habló, él está profundamente convencido de que él ya no es el hombre que la gente decía, ahora es su hermano en Cristo. Primera persona a la que Dios le da testimonio del corazón del león de Dios. Y le dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Y el otro va a decir, ¿quién te dijo? Dice, él vino y me dijo. El que se te apareció por el camino en el que venías me ha enviado para que recibas la vista, y noten ustedes, no solamente eso, y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Recibir la vista de nuevo es que es un regalo, pero ser lleno del Espíritu Santo a sus 3 días no solamente va a ser salir de la oscuridad, va a ser un alumbramiento en su espíritu, porque va a nacer de nuevo. Y en ese momento, ¿sí? Dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¡Wow! Comienza entonces el milagro. Ojo, pero sigue siendo el león de Dios. Sigue siendo un hombre de temperamento. Ha cambiado de Señor. Él seguía a una idea, ahora sigue a un Dios vivo. Él seguía, ¿sí?, a una tradición, ahora tiene una relación con el Espíritu Santo. Él había sido educado a los pies de Gamaliel y conocía la palabra, era un maestro, un doctor en la palabra. Pues sí, pero ahora había ido el Espíritu Santo y a la letra le ha dado vida. Y este hombre apasionado, entonces uno diría, todo mundo va a decir, ¡wow! ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo. Bueno, todavía no era apóstol, pero el hermano Pablo, Dios le tocó, Dios le llenó de una manera milagrosa. Todo el mundo diría, ¡wow! ¡Qué bueno! Pues fíjense que no. Porque el tal Saulo, ahora lo vamos a ver, Gálatas capítulo 1 del verso 15 al 18.
nos va a decir, pues que él sale de donde está. Y Gálatas capítulo 1, del 15 al 18, nos va a decir lo siguiente. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y dice uno, oye, pero si el Espíritu Santo ya te tocó, si el Espíritu Santo te llamó, Jesús mismo en persona, ¿sí? Y él dice, pues no, primero el Señor me llevó a Arabia. ¿Por qué Arabia? Cuando debería haber ido según las razones humanas a Jerusalén. Acuérdense ustedes que él era fariseo. Él mismo se nombra fariseo de fariseos. Y para los fariseos, los gentiles eran perros, inmundos. Y él era fariseo de fariseos, entonces pues eran peor que perros, eran la pulga del perro, era el microbio de la pulga del perro, yo no sé qué eran, sí, pero les tenía en muy poca valía. Y entonces Dios lo tiene que llevar, ¿sí?, a vivir entre los gentiles para empezar a enamorarlo de los gentiles. Y lo tiene que llevar entonces a Arabia para que en Arabia, no entre judíos, sino entre gentiles, él se dé cuenta del corazón de las personas. Porque una religión que te lleva a juzgar al que no conoce de Dios como despreciable, no es una religión de Dios. Porque Dios no vino a salvar a los sanos, sino a alcanzar a los perdidos. Él vino por los enfermos de Israel. Por eso le decían, médico, cúrate a ti mismo. Él decía, no, yo a lo que vengo es a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Y siendo fariseo de fariseos, mientras todos los demás discípulos se habían enfocado únicamente desde la conversión, desde la muerte del Señor, perdón, y desde su propia experiencia de conversión, se habían enfocado a tratar de alcanzar a los judíos. Dios desde el principio a él le está llevando a enamorarse del corazón de los gentiles y a sentir misericordia, empatía, cercanía por los gentiles. Entonces, pasan 3 años. Se regresa a Damasco, donde había sido encontrado por el Señor, en Damasco. Y se regresa a Damasco, allí donde el Señor le encontró cara a cara. Yo no sé, pero seguramente ha de haber ido a visitar otra vez a Ananías y ha de haber ido a visitar al peletero otra vez y ha de haber llegado a decir, aquí estoy, hermanos, otra vez, ¿sí? ¿Y qué has hecho? Seguramente los primeros días a él le costaba decirles hermanos a aquellos que no parecían completamente judíos, pero ahora llega con un corazón distinto. Vivió entonces su infancia espiritual, que fueron esos 3 años, y los vivió en Arabia, aislado de la iglesia primitiva. Oiga, qué curioso. Y digo, el caso de Saulo es interesante porque Dios, en lugar de llevarle a vivir entre el cuerpo de Cristo 3 años, y perdónenme si lo que voy a decir va a contristar a algunos en sus doctrinas o a vulnerar su teología, pero no lo llevó a Jerusalén para que no se contaminara. Ah, qué caray.
¿Por qué? Porque algunos de los discípulos estaban enfermos de religiosidad, estaban enfermos de juicio. Y eso lo vamos a encontrar ya después, no es el día de hoy para hablar de ello, pero ellos estaban más preocupados porque la gente se circuncidara en el cuerpo a que la gente circuncidara su corazón. Estaban más preocupados por saber si habían de obedecer entonces la Torá judía, si habían de entregar su corazón a Cristo. Y entonces Dios, no queriendo que el apóstol Pablo, en sus primeros días de cristiano, terminara con una visión distorsionada. Imagínense, él era fariseo, pues si lo ponen en ese ambiente, se vuelve extremista otra vez. Ya de por sí era celoso y perseguidor antes de la iglesia, ahora se va a convertir en perseguidor de los gentiles. Y entonces, noten ustedes, y voy a ir una vez más a Gálatas 1:18, dice, y después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, solamente 2 semanas. Dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Quién era Jacobo, el hermano del Señor? Pues va a ser aquel a quien llamaban el rodillas de camello. Va a ser aquel, seguramente, a quien vamos a conocer entonces como un hombre de fe, un hombre de buen testimonio. Y es al que vio nada más a Pedro, ¿sí?, y a Jacobo. Cuando nosotros pensamos entonces en eso, de repente nos quedamos a pensar, ¿sí?, ¿por qué Dios hace cosas como esas? ¿Por qué puede tomar a una persona y decir, esta persona tiene un llamado, y en lugar de meterlo dentro del cuerpo, lo saca al desierto? Así hizo con Juan el Bautista, que en lugar de llevarlo a estar entre los demás, lo saca para que estando fuera de con los demás, él aprenda a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y entonces nos va a decir el apóstol Pablo, sí, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y entonces este hombre, Saulo, lo vamos a encontrar, ¿sí?, Hechos 9:26, que si bien se había convertido, Hechos 9:26, pues sí, se había convertido y seguramente pues ha de ser buena gente, ¿sí? Pero voy entonces, ok. Regreso entonces a Hechos capítulo 9, verso 19, que era donde estábamos hace un momento. Aquí acaba de orar entonces Ananías por él acaba de recobrar la vista y dice el verso 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, ahora vamos a los 3 años, ¿sí? Dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y fíjese, acaba de convertirse, ya está predicando. No llegó a calentar una banca, no llegó a sentarse, no llegó, no. Él inmediatamente estaba hablando de su experiencia. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Ahora,
¿Por qué es que se fue entonces a vivir, ¿sí?, con los árabes? Pues dice, pues pasando muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Se acaba de convertir y ya lo empiezan a perseguir. Recién convertido empieza a predicar y recién predicando ya tiene enemigos, ¿sí? Cuando pasaron los 3 años, entonces, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, ¿sí? ¿Por qué dice que nada más se encontró con Pedro y con Jacobo? El verso 26 dice, aquí ya pasaron 3 años. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Por eso no se encontró con nadie más, porque ninguno creía que fuera discípulo. Escuchaban más los chismes de la gente que lo que el Espíritu Santo le podía decir, como se lo dijo a Ananías, en el mismo tiempo en el que él estaba en Damasco y apenas tenía 3 días de haberse encontrado con el Señor. Y aquí va a empezar entonces la segunda persona que va a ser importante en todo esto. ¿Sí? Este hombre se llama Bernabé. Él no se llamaba Bernabé, pero Bernabé quiere decir hijo de consolación. Eso quiere decir que era un hombre de un corazón apacible, tranquilazo, buenazo, ¿sí?, amable seguramente. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles. Ahí fue donde se encontró con Pedrito. Y ahí fue donde se encontró, ¿sí?, con el Jacobo, el hermano del Señor. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso hacían 3 años que había sucedido. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Entonces, fíjense cómo tiene bueno, si fuera una cuestión de carisma diríamos un sex appeal, ¿verdad? Sí, tiene un carisma para llamar la atención. Cuando se convirtió inmediatamente los judíos querían matarle, ahora los griegos quieren matarle y los discípulos no quieren hablar. ¿A poco no es un tipazo? ¿Sí? Apestado como perro sarnoso, que ni siquiera el cuerpo de Cristo lo quiere recibir. Dice, cuando supieron, ¿sí?, esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea, ¿sí?, y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era él? De Tarso. Y entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy bien, tenemos entonces al tal Bernabé, que sí tuvo entonces un corazón para con él y pudo ver en él más allá de las apariencias, más allá de los rumores, y pudo creer que lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre, que era un hombre con una fama tremenda, terrible, y que todo el mundo le tenía miedo, ¿sí? Entonces, él se lo lleva con ellos, ¿sí? Y ahora me voy a ir hasta Hechos 11:25. Lo dejamos a él acá en Hechos 9 y quiero irme hasta Hechos 11:25, ¿sí? Porque resulta, ¿sí?, que este hombre, ¿sí?, ando buscando, ¿sí?, aquí tenemos un montón de historias, ¿sí? La iglesia en Antioquía. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de la muerte de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ojo,
Los judíos tenían miedo de compartir y solamente judíos le predicaban a judíos. Y los gentiles, no, pues ellos no estaban dentro de sus planes. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Mire qué cosas raras, ¿eh? Estos sí comenzaron a predicarle a todos y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió en el Señor, de los griegos, ¿sí? Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron entonces a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé ya era de las confianzas entonces de los discípulos, de los apóstoles. Y Bernabé dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No era un hombre religioso, ni juicioso, ni sectario, ¿sí? Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Segunda vez que Bernabé se preocupa por Saulo, ¿sí? Y Saulo, que estaba allá, ¿sí?, en Tarso, donde le habían matado, donde le habían mandado para que no lo mataran, ¿sí?, con su familia, va por él y se lo trae a Antioquía, porque en Antioquía estaba sucediendo un avivamiento. Es lo que acabamos de ver, ¿sí? Y se congregaron allí todo un año con la iglesia de Antioquía, ¿sí? Y enseñaron a mucha gente. Y fue en la iglesia de Antioquía, noten ustedes, donde a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, ¿de dónde viene el nombre de cristianos? De cuando en el avivamiento de Antioquía, donde había sido enviado Bernabé, pero Bernabé era un hombre modesto de corazón, humilde de corazón. El testimonio que da de él, Hechos 11:24, es un testimonio hermoso. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, sin nada de envidia, porque sabía que Pablo era un hombre letrado en la escritura, era un maestro de la escritura. Y él sabía que él no tenía el conocimiento, la capacidad escritural que tenía Saulo. Y él se da cuenta, Bernabé, que para que una iglesia se edifique se necesita la palabra. Y va por Saulo a Tarso y se lo trae para que le ayude a edificar la iglesia de Antioquía, a cimentarla en la palabra. Estoy buscando el versículo donde dice le pidió permiso a Pedrito. No viene porque se lo dijo el Espíritu Santo. Porque después vamos a darnos cuenta que Pedrito le tenía envidia a Saulo, como le tenía también en su momento envidia a Juan el discípulo, y que también en ese grupo se cosían las habas, ¿sí? Y entonces tenemos allí a Saulo entonces, ahora con Bernabé en Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, los estuvieron enseñando a mucha gente. Y a los discípulos entonces, tanto hablaban de Cristo que se les llamó los cristianos, por primera vez allí en Antioquía. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, este Agabo lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Y años después a Agabo lo vamos a volver a encontrar cuando le profetiza a Saulo de que va a ser llevado preso a Roma. Ok, entonces, y daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió entonces en tiempos de Claudio el emperador. Entonces los discípulos, cada uno conforme lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Y a quién iban a enviar? Pues ¿quién conocía el camino? Bernabé. Y Bernabé no se va solo. Hechos 11:30 dice, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos
por mano de Saulo. Y entonces tenemos a estos dos amigos ahora ya, donde Bernabé y Saulo, por tercera ocasión, ¿sí?, están viajando juntos. Ya vivieron juntos un año. Acuérdese, fue Bernabé quien lo llevó con los discípulos a Jerusalén para que conocieran a los apóstoles. Fue Bernabé quien fue por él a Tarso. Fue Bernabé quien estuvo viviendo todo ese año en Antioquía con él. Y es Bernabé quien se lo va a llevar entonces a Jerusalén para llevar la ofrenda de amor para tiempos de hambruna. Y aquí vemos entonces que siempre pone primero el Espíritu Santo a Bernabé y en segundo lugar a Saulo. Ok, dice entonces, aquí tengo el capítulo 12, todo el capítulo 12 nos va a hablar de Pedro, ¿sí?, de cómo Santiago es muerto, de la muerte de Herodes, y me voy a brincar hasta el capítulo 13, donde ahora en el capítulo 13 están estos, ¿sí? En el 12:25, ¿sí?, me voy a regresar nada más para que vean este versículo en el 12:25. No los quiero marear, perdón. Aquí está, al final. Dice, Hechos 12:25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, o sea, haberles llevado la ofrenda para el tiempo de la hambruna, volvieron de Jerusalén, llevando consigo, y aquí tengo a una tercera persona, ¿sí? Dice, llevando consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso le llamamos Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Si usted ha leído los evangelios, usted sabe que los evangelios es el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ah, el segundo es de un tal Marcos, de este Marcos. ¿Sí? Pero este Marcos, que aquí estamos diciendo, pues muy chiquillo, pues este Marcos resulta que había una relación cercana con los discípulos, ¿sí? Si me permiten mostrarles esa relación cercana, en Hechos 12:12, me voy a regresar unos versículos por acá atrás, Hechos 12:12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía el sobrenombre de Marcos, donde muchos estaban reunidos. Cuando Pedro salió de la cárcel, porque Dios sacudió la cárcel, se abrieron las puertas antes de que lo mataran, como habían matado a Santiago. Estaban orando en casa de María, la madre de Juan Marcos. Eso significa que esa mujer era una mujer conocida en el cuerpo de Cristo. Su casa era un lugar de reunión. Entonces, debió haber sido alguien importante para que, dado que estaban persiguiendo a la gente fuera y se reuniera allí con ella. Seguramente tenía una cierta posición social, tenía una cierta seguridad, no sé. Pero hay un segundo aspecto que es bien importante, bien interesante pensar en ello. Se encuentra en Colosenses capítulo 4, verso 10. Y en Colosenses capítulo 4, verso 10, es parte de la salutación de Pablo a la iglesia de Colosas, pero va a decir, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ojo con esto, Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces resulta que el tal Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Seguramente María, entonces, a la que se está refiriendo como madre de Marcos, algunos escritores dicen que podría haber sido hermana de Bernabé. Esta María, ahora recuerden ustedes que el nombre de Miriam, María, era muy común
entre los hebreos. Entonces no estoy hablando ni de María de Magdala, ni de María Madre de Jesús, ni de María Mujer de Chuza. No estoy hablando del puño de Marías que se mencionan. Aquí estamos hablando de María, la madre de Juan Marcos, pero eso sí, Bernabé era tío de Juan Marcos, muy posiblemente, entonces hermano de ella, y por eso cuando se habla acerca de Bernabé y que se llevan consigo al chamaco que tenía por nombre Juan Marcos, pues se va con el tío que iba de Jerusalén a la iglesia de Tesalónica, que ya había sido mandado de Jerusalén a Tesalónica, que era cercano a los discípulos y que era llamado hijo de consolación. Pues todo muy bien, ¿sí? Y ahí lo vemos entonces que ahí va entonces para unirse con ellos en Antioquía, ¿sí? Estábamos entonces en Hechos capítulo 13, verso 13, ¿sí? Hechos capítulo 13, verso 13. Dice, y entonces, capítulo 13, perdón, verso 1 al 3. Entonces había en la iglesia que estaban en Antioquía, acuérdense que acaban de regresar de Jerusalén, ya están en Antioquía, y ahí había profetas y maestros, y nos empieza a decir quiénes estaban. Bernabé, al inicio de toda la lista, noten ustedes, ¿quién está? Bernabé. Que alguien esté al inicio de una lista podría ser mera casualidad o podría ser una cuestión de importancia, de privilegio. Ahora acuérdense que cuando la iglesia de Tesalónica se estaba apenas fundando, el que fue a establecerla con las cartas de autoridad de Jerusalén, pues fue Bernabé. Por supuesto que tiene derecho a estar al inicio de la lista, pero la cosa curiosa es, ¿y quién está al final de la lista? Saulo. El primero de la lista y el último de la lista. Bernabé, sino Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, ya van tres, Mananén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, ¿sí? O sea, alguien de clase alta. Herodes el tetrarca era el rey y este había sido criado junto con el rey. Y hasta el final, Saulo. Y ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé, el primero de la lista, y a Saulo, el último, para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dijeron, muy bien, han sido llamados, vayan a predicar. Y ahí los tenemos entonces con su llamado a poder ser enviados para ir a predicar. ¿Y a dónde van ellos? Bueno, pues ellos comienzan entonces, ¿sí? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a la región de Seleuco, a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaron en Dios, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y allí también tenían a el sobrino Juan Marcos de ayudante. Ahí va el chiquillo. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y llamando a Bernabé y a Saulo, noten ustedes que siempre Bernabé va primero, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce el nombre de Bar Jesús, ¿sí? Procurando apartar de la fe al procónsul, ¿sí? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y vaya que Saulo sabía de eso, ¿sí? Y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Sí? Saulo debe haber dicho, tiempo de ayuno y oración, yo sé de eso, ¿sí? La escuela de Damasco, quebrántese y busque al Señor, ¿sí? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor, ¿sí? Oh, entonces, muy bien. ¿Y qué dijo Juan Marcos? ¡Wow! El poder de Dios, qué tremendo, ¿sí? Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, qué curioso, estaban diciendo Bernabé y Pablo, parece ser que algo sucedió aquí, que ahora Pablo ya va en primer lugar de la lista. ¿Y dónde está Juan Marcos? Algo sucedió aquí, que Pablo ahora está en el primer lugar de la lista, y sus compañeros, dice, arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales varones de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. ¿Sí? Y entonces Pablo y Bernabé, pues no lo veo. Pero Bernabé seguía allí. Ahora, acuérdese usted que Bernabé era tranquilo, no era el predicador fogoso que era Pablo, ¿sí? Pablo entonces se levanta y echa señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que temen a Dios, o sea, los gentiles que estaban allí y que tenían un oído para escuchar, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador Israel. Ahora, noten lo que está haciendo. Está hablándoles de la genealogía de Jesús para que ellos entiendan que Jesús es descendiente de Abraham conforme a la promesa, que es descendiente de David conforme a la promesa. Y entonces les habla de las señales milagrosas ahora con Juan el Bautista, y dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, están diciendo, esta era la promesa que había en la Escritura que decía que el Hijo del Hombre iba a ser entregado como oveja al matadero, ¿sí? Y sin hallar en él causa digna de muerte, le pidieron a Poncio Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a volver a corrupción, lo dijo así,
les daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. ¿Sabed esto? Pues, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ahora, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen estas cosas. Noten ustedes, los judíos no dijeron nada, ¿sí? Y entonces los gentiles le rogaron que en el siguiente día de reposo les predique, ¿sí? Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos de los piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, a quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Noten ustedes qué importante es este pasaje, porque es el momento en donde los judíos, por su celo, por su religiosidad, rechazan la palabra y a causa de esto son rechazados ellos para la predicación del evangelio. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron hasta de sus límites. Entonces, conforme a la palabra del Señor, recuerdan ustedes que el Señor les había dicho, si en una casa no es recibida la palabra, ustedes dense media vuelta y sacúdanse los pies, el polvo de los pies, ¿sí? Y entonces ellos sacudiendo, ¿sí? Sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y uno dice, wow, qué tremendo, puras victorias, sí, pero ojo, porque cuando estaban en Antioquía de Pisidia, ¿sí? Ellos comenzaron entonces a enfrentar persecución. Y cuando llegan entonces a Iconio, Pablo y Bernabé también van a enfrentar oposición, ¿sí? A pesar de que muchos creyeron ese mensaje, otros van a incitar a la multitud contra ellos y se forma una conspiración para apedrearlos, y tuvieron que huir a Listra y Derbe, ¿sí? Todo esto está en Hechos 14, 5 y 6, ¿sí? Después se fueron a Listra, y en Listra Pablo fue apedreado por la multitud después de un malentendido en el que la gente local pensó que él y Bernabé eran dioses paganos. Ellos estaban hablando del poder de Dios, Dios estaba haciendo cosas, y apedrearon a Pablo hasta dejarlo como muerto. Si ellos pensaron que lo habían matado. ¿Qué significa eso? Cuando agarraban a una persona y la apedreaban, le tiraban entonces piedras, no para pegarle donde fuera, sino para pegarle en la cabeza. Y cuando lograban entonces que la persona, a causa de los golpes en el cráneo, caía desmayada, entonces alguien llegaba con una piedra más grande que el cráneo y se la dejaba caer con fuerza sobre la cabeza para matarlo, para romperle el cráneo y que terminara muerto. Imagínense que el apóstol Pablo entonces
recibió un golpe de eso, de tal manera que ellos pensaban que lo habían matado. Y a pesar del golpe, yo no sé si el apóstol Pablo quedó por ahí con un chipote de por vida o desfigurado con una sumida en la frente, no sabemos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que lo dieron por muerto. Ellos pensaban que estaba muerto y entonces el Señor lo levantó, él se recuperó y continuó la misión. Y a lo largo de ese primer viaje, ¿sí? El apóstol Pablo estuvo enfrentando dificultades, incluyendo el rechazo del mensaje, la oposición de los judíos, los peligros del viaje. ¡Wow! Barbaridad tras barbaridad. Ahora, ¿por qué es importante decir todas estas cosas? Porque el primer viaje no fue un viaje turístico, fue un viaje de oposición. Fue un viaje de milagros, ¿sí? Como el milagro que te golpean hasta matarte y a pesar de eso estás vivo. Un viaje donde la gente entonces escuchó la palabra, pero cuando la confrontación vino, y vaya que Pablo tenía argumentos para confrontar, y vaya que tenía el carácter y las palabras para confrontar, la gente en lugar de agradecer el mensaje, lo que hizo fue enardecerse y perseguirlo, buscar matarlo. Ahora, no sabemos exactamente por qué se fue Juan Marcos, pero nada más escuchando las anécdotas del viaje, uno bien puede entender que se le juntó la familia, ¿sí? Se le arrugó el uniforme, le dio cuchi cuchi, ¿sí? Le temblaron los huesitos, como usted quiera decirlo, ¿sí? Pero el pobre chamaco salió despavorido, huyendo de regreso a su casa. Estaba jovencito y él no pensaba que las cosas fueran a ser ahí. Lo que le había platicado su tío de lo que Dios estaba haciendo en Tesalónica y todo el avivamiento y todo lo demás, pues sí, una cosa era Tesalónica y otra muy distinta lo que estaba sucediendo en estas ciudades de Asia Menor. Entonces, cuando viene el segundo viaje misionero, y ahora ando hablando de Hechos capítulo 15, versos 37 y 38. Dice desde el verso 36, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Sí. Y Bernabé dijo, sí, sí, no hay problema, vamos, que las pedradas van a estar duras, no le haces, vamos, que todo, vamos. Pero Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, ¿sí? Verso 37. Pero Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y que no había culminado el viaje, no había terminado la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Años de amistad, años de compañerismo, años en donde Bernabé había buscado una y otra vez a Pablo, pero Pablo dijo, no, no, con cobardes no quiero, pero pues, no, pues está joven, tenle paciencia, tenle misericordia, se está formando, está aprendiendo, no, para que nos deje a la mitad, ¿sí? A él ni le dieron ni una pedrada, y o sea, correlón, cobarde, y no sé cuántas cosas le podría haber dicho, ¿sí? Yo estoy poniéndole de mi cosecha, pero lo cierto es que Bernabé finalmente era un hombre misericordioso, número uno. Número dos, era el tío del muchacho. Número tres, entendía, y lo digo con toda claridad, que allí el león de Dios estaba dejándose llevar más por su propio celo que en sí por la misericordia de Dios. Y entonces, ¿qué va a terminar sucediendo? Que Bernabé entonces va a tomar a su sobrino Juan Marcos y se va a ir a Chipre. Y Pablo agarra a Silas
y sale encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y de ahí se pasa por Siria, por Cilicia, y vuelve a ir a confirmar a las iglesias, pero ya sin Bernabé. Y entonces de repente uno piensa, ¿qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? ¿Sí? Porque a veces no nos damos cuenta de cómo nosotros, en nuestro deseo de hacer las cosas como nosotros creemos que es correcto, de repente podemos cometer el error de dejar no solamente a Juan Marcos a un lado, sino a quien vio por nosotros, que casi podríamos decir que era como el padre espiritual, Bernabé, y separarnos también. Y antes no dejaron al Espíritu Santo a un lado, ¿verdad? Y mientras tanto, ¿qué sucedió con Juan Marcos? Acuérdense ustedes que Bernabé era un hombre muy querido. Era muy querido, muy conocido. La iglesia de Jerusalén quería mucho, seguramente, a la familia de Juan Marcos, a María, su mamá. Querían a Bernabé, su tío. Acuérdense ustedes que Pedrito, cuando sale de la cárcel, ¿a dónde va? Va a la casa de María, la mamá de Juan Marcos. ¿A dónde irías tú cuando te acabas de escapar de la cárcel, cuando el Espíritu Santo? Pues yo, o sea, yo pensaría que se iba a ir a su casa. Pues no, al lugar a donde fue a la casa de María, mamá de Juan Marcos. Significa que ese lugar era un lugar seguro para ellos. Y entonces, Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 13, cuando está escribiendo a la iglesia que está en Babilonia, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Juan Marcos, bueno, dice Marcos, mi hijo, los saluda. Juan Marcos está bien, Pablo lo desechó, no lo quiso llevar con él, pero era un hombre valioso en las manos del Señor. Y Pedro lo vemos que lo adoptó y lo tiene con él. Y Pedro entonces va a estar contándole a Marcos las cosas que él vivió con el Señor. ¿Y saben qué va a hacer con Marcos? Las va a escribir y se va a convertir en el primer evangelio de los 4. Y uno dice, ¿estuvo mal lo que hizo Pablo? Sí, puede ser que estuvo mal, sí, definitivamente en lo humano. Pero si en lugar de ver lo que hizo Pablo, vemos lo que hizo Dios. Dios llevó a Juan Marcos a pasar un tiempo con Pedro, a escuchar todas las historias de Pedro. Pedro era un hombre sin letras. Eso es lo que dice la palabra. Pero Juan Marcos era de una clase media alta, que había sido formado en Jerusalén, que sabía leer, escribir, redactar, que puede poner en papel todas las historias que el apóstol Pedro le estaba contando. Años después, nos vamos a encontrar al apóstol Pablo ya preso en Roma. Han pasado los años y ahora el apóstol Pablo está preso en Roma. Y le escribe entonces a Timoteo, su hijo espiritual, su discípulo. Y le dice, solo Lucas, acuérdense que ustedes que es el médico Lucas, evangelista también, al que Saulo le ha contado todas sus historias, que viajó con él también en algunos de sus viajes finalmente, y que cuando se lo llevaron preso, después Lucas va entonces a Roma y está con él. Dice, solo Lucas está conmigo. O sea, ¿dónde están todos los demás?
Dice, pues se fueron, ¿sí? Solo Lucas está conmigo. A Tíquico lo envió a Éfeso, ¿sí? Dice, pero toma a Juan Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! Y a mí me emociona muchísimo. Porque Saulo, que es un hombre determinado, que es un hombre que no se amilana ante nada, un hombre que durante años manifestó, y no sé si sea el término más adecuado, pero una autosuficiencia para hacer las cosas. Yo puedo, yo voy, yo hago. Ahora se está revistiendo de humildad y está diciendo, hay cosas donde yo no puedo solo. Necesito que venga Juan Marcos. Necesito que me ayude, que me acompañe. Porque hay cosas que yo no puedo hacer. Juan Marcos sí las puede hacer. Juan Marcos es útil para el ministerio. ¿Sí? Colosenses capítulo 4, en el verso 10, nos va a decir lo siguiente. El apóstol Pablo aquí está escribiendo entonces a la iglesia de Colosas, y lo que vemos, ya ha pasado algún tiempecito, ok, están en las salutaciones, dice, Aristarco, mi fiel compañero, compañero de prisiones, perdón, los saluda, y Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual haber recibido mandamientos, si fuere ustedes, recíbanle. Sí. Entonces ya no solamente Marcos es el muchacho cobardón que los dejó, ahora es un ministro confiable y él está diciendo, recíbanlo, si va con ustedes, recíbanlo, ¿sí? Ya les he pedido que lo hagan, ¿sí? Y en la carta a Filemón, una vez más dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Juan Marcos ahora es no solamente el compañero, sino el hombre fuerte, de confianza, el hombre que fortalece el ministerio de Pablo. Ustedes recordarán, Pablo no salió de la cárcel, fue ejecutado por Nerón, siendo Nerón emperador de Roma, y es ejecutado entonces antes, según la historia de la iglesia, antes de que Nerón queme Roma. Primero ha ejecutado ya a Saulo, después quema Roma, y después de la quema de Roma, cuando le echa la culpa a los cristianos de haber quemado Roma, al tiempo, no tanto tiempo, al poco tiempo, la gente que sabía que en realidad él era el que lo había hecho, lo asesinan a Nerón, porque era un hombre loco, un hombre violento, salvaje. Dios pone gente a nuestro alrededor. Como decía, Dios ha puesto a Mili largos años para que podamos trabajar juntos. Pero pues aquí hay muchos otros de los que Dios nos ha permitido caminar años juntos. La pastora Marta, Erika, que se ha convertido, así como Mili, en un descanso para mi corazón, preocupada por lo que está sucediendo, no solamente desde lo eclesial, sino lo que sucede con la familia. El día de ayer tuve la agradable sorpresa en cuanto llegué a la casa de que aquí estaba Erika y Dalila fortaleciendo a mi esposa, animándola, preocupados de qué está sucediendo con estos ministros que conforme van envejeciendo, pues se van sintiendo más cansados y necesitados de apoyo. Y ahí estaban ellas, ¿sí? Y yo estoy tan agradecido con Dios,
porque así como Saulo tuvo Juan Marcos, yo he tenido a tantos de ustedes que han fortalecido nuestras vidas, que nos siguen animando para seguir adelante. Y quiero decir que igual que Saulo, pues he cometido un montón de errores muchas veces en mi deseo de seguir adelante, en mi deseo de empujar la obra, en mi deseo de alcanzar lo que siento que Dios me ha puesto a hacer. Pues muchas veces he presionado, muchas veces las palabras han sido fuertes, no con el deseo de lastimar, pero de todos modos, la personalidad de los leones de Dios, los rugidos de los leones de Dios y los zarpazos de los leones de Dios, pues de todos modos duele, ¿sí? Pero mi oración el día de hoy es que Dios los siga mandando a ustedes como fortaleza y apoyo a lo que nos ha permitido hacer, porque definitivamente, como dice el apóstol Pablo, ustedes son útiles para el ministerio. No el ministerio mío, sino el ministerio del Espíritu Santo en las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. Amén. Pues, ¿qué piensan de esta clase? Les escucho. Faltó decir que Fernando se está convirtiendo en mi doctor Lucas, ¿sí? Ahora que estaba con el cuello todo torcido, ¿sí? Al que le tocaron las fotos de radiografía, pues fuera a Fernando, fue antes de decirle a mi esposa, porque si le digo a mi esposa, lo más seguro es que me va a preguntar, ¿y qué dice el doctor? Pues ahora le hice al revés, primero le dije a Fernando y luego le dije a mi esposa. Sí. Adelante, Fer, tienes abierto el micrófono. Yo creo que es una clase maestra que para mí es de mucha edificación porque fortalece aún más los pilares y cimientos en lo que me decía Enrique, porque yo le platicaba mis proyectos y me dice, no, es que la tarea es otra. Tienes que preguntarle a Dios cuál es el propósito de Él para ti. Creo que hoy diste una respuesta a esa pregunta que me empecé a hacer, ¿no? Entonces, la asumo como la palabra de hoy la asumo como una respuesta de Dios a ese cambio de palabra o de preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para mí, o que yo tengo ya me hice bolas, pero sí se entiende lo que quiero decir. Creo que fue muy claro el mensaje para mí. Así Amén. como Pues muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguien más que quiera, Dulce? Amén, buenas Escucha, noches, buenas pastor. noches, Dulcecita. Sí, me he dado cuenta que fui ese pequeño que se dejó el camino antes de las pedradas y mi corazón está afligido por el hecho de en el camino en el mundo haber sido señalada y sentir que también en la iglesia iba a serlo. Pero Dios no me ha hecho cobarde, me ha hecho valiente. Y, y me acaba de decir con esta clase que aún hay tiempo, aún hay tiempo. Así sean mis últimos 5 minutos de vida, aún hay tiempo. Y estoy muy agradecida por esta clase. Gran ejemplo ha dado Erika, gran ejemplo ha dado Fernando también. Son unos bebés en comparación con muchos de nosotros. Y han caminado a paso firme.
Son circunstancias muy diferentes las que ellos viven a las que vivo yo, ¿verdad? Siempre hay, o siempre pensé que había cierto freno que me iba a impedir crecer. Cuando aquella vez me preguntó, ¿y si estás sola, qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a sostener? La respuesta me ha llegado en estos días. Es mi padre que suple, es mi padre el que me guarda, es mi padre el que no me abandona. Y siempre en su nombre he declarado que donde quiera que yo vaya voy a tener casa y voy a tener familia. Y sé que así es. Entonces, yo retomo el camino. Gracias, pastor. Amén. Muchísimas gracias. Les leo, dice Erika, les amamos, pastor, y gracias por enseñarnos el ministerio del esfuerzo y la dirección de la palabra. Amén. Gracias, Erika. Dice la pastora Marta Villa, edificante la clase y qué importantes somos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para el desarrollo uno de otros, ¿sí? Y que no quiere abrir su micrófono, pero ella sí quiere hablar de todos modos. Amén. Entonces, qué bendición. ¿Hay alguien más que quiera compartir su opinión antes de... Yo Adelante, Erika. agradecerle, pastor, que no es tanto las flores que de pronto nos ponen, ¿verdad? Es más bien, yo creo que, ¿cómo decirlo? Sin que suene como en esta parte de sentirnos altivos. Por el contrario, sentir que estamos haciendo la obra que Dios nos ha puesto a hacer y para lo que hemos buscado a Dios o más bien es, es ponernos en el lugar que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha llamado. Hemos entendido a veces que hay tanta necesidad. Hoy veía un video donde estaba lo voy a compartir un ratito más, pero estaba una señora en una hornilla, unas personas humildes y había un niño ciego. Y de pronto el niño se cae y la mamá se queda parada, no hace nada, ¿no? No va atrás el niño, sino deja que el niño poco a poco vaya desarrollándose en su hábitat, en su ambiente, en todo esto. Y lo estaba viendo como una analogía sobre lo que Dios hace con cada uno de nosotros, ¿no? Nos trata de cuidar, pero nosotros estamos ciegos y bueno, dentro de esa ceguera podemos tocar fuego, de pronto podemos entretenernos sin buscar realmente de Él. Lo importante es que sigamos en el camino y sigamos creciendo y aprendiendo unos de otros, que eso es lo que también estamos llamados, ¿no? Eso, así es como se edifica el cuerpo. Yo lo entiendo y yo agradezco de verdad de corazón tenerlos a ustedes, porque cada uno, usted, pastor, como su esposa, como sus hijos, de todos de los que hemos visto crecer y las generaciones que hemos visto pasar, unos irse, otros llegar y quedarse, pues es bendición para nosotros, ¿verdad? Y pues agradecerle más que otra cosa a Dios y a ustedes por la oportunidad de que nos permitan pues mostrar el amor de Dios que ha puesto en nosotros, porque en realidad si fuéramos nosotros naturalmente, seguiríamos siendo este Tarso, ¿no? Seguiríamos siendo él justamente, pero bueno, nos encontró en el camino y bendito sea Dios Padre que estamos aquí también. Amén. Pues muchísimas gracias y gracias por Gracias a usted. la presencia constante siempre. Gracias. Gracias a Pues usted. Buenas noches. nos queda mucho por caminar, ¿sí? Y eso fue la conclusión que llegamos Mil y yo. Nos queda mucho por caminar y cada uno hacer la parte que nos toca hacer. Pero mi parte es en lo que corresponde, pues tratar de buscar del Señor. Y en la parte de Mili, como lo hizo Esteban y como lo hizo Felipe, pues preparar las mesas, ¿sí? La iglesia para que se mantenga
caminando en equilibrio. Se necesita no solamente los que tienen el llamado al ministerio, sino los que tienen el llamado al diaconado. ¿Sí? Y el diaconado es cuidar la casa, hacer que la casa funcione. Lo que hizo Jesús y Marta Montes en estos días pasados, ¿sí? Que fue tomar la iniciativa para ayudarnos a organizar a otros y que pudiéramos celebrar nuestros 10 años. Ese es el diaconado. Y entonces el pastor, ya lo sabemos, es bastante malito para las cuestiones sociales, pero hay gente que sí tiene esa capacidad y que le sale muy bien. Entonces, bendito sea Dios que se levanten como diáconos y que hagamos toda esta parte, ¿sí? Están haciendo diaconado varios. Mili ha sido diácono de la congregación. Su llamado no es estar al frente en el sentido del pastorado como tal, pero sí su llamado es hacer que las mesas estén servidas, que las cosas funcionen, que cada cosa vaya en su lugar. Y hay que poner en su lugar aún al pastor porque de repente está como salero que no sabe ni dónde va. Pero esa parte es fundamental y eso es lo que es hacer equipo y servir en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo quisiera pedirles a los que están escuchando en este momento, porque están en la clase, pero también a los que la van a escuchar después, que le pregunten al Señor de qué manera pueden ser diáconos en el cuerpo de Cristo, de qué manera pueden servir. No les estamos pidiendo que sean todólogos, les estamos pidiendo que puedan hacer algo, lo que está en su capacidad, en las áreas de expertise que Dios les ha dado, que no tengan que ser necesariamente forzados ni impulsados por nadie más que por su pasión por el Señor. Entonces, Dios les bendiga a todos. Gracias y nos vemos entonces en nuestra próxima clase, que seguramente es el jueves, para los de ministerios. Entonces, por ahí vamos a andar. Bendiciones a todos y gracias por estar no solamente hoy, sino por estar siempre. Bendiciones. Un abrazo de parte de Dios. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones. Bye.